Bueno, voy contigo, Celia Mendoza. Todo lo que se dijo hoy en ese juicio, en el juicio del siglo, en esta sesión del miércoles, tú tienes la crónica puntual y detallada, como la hemos presentado cotidianamente. Adelante, Celia. La Voz de América. Joaquín, continúa el testimonio de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien era uno de los secretarios y se convirtió en la mano derecha del Chapo Guzmán. Evidencia de esto son las cartas que fueron enviadas y que fueron mostradas durante la corte en esta sesión, en las cuales él le daba instrucciones precisas acerca de que le siguiera pagando a los sicarios y también a las viudas de los sicarios durante los meses que él no se iba a encontrar a cargo de la organización debido a que estaba encarcelado. Al mismo tiempo muestra cómo planearon de una manera estructurada cómo iban a realizar este escape de la cárcel del Altiplano. Esto después de que su esposa Emma Coronel se convirtiera en la persona principal que llevaba y traía los mensajes de la organización de este escape. Esto se lleva a cabo mientras ella estaba sentada en la corte y no tenía ningún tipo de reacción frente a estas declaraciones, las cuales la implica en el crimen de conspiración para sacarlo a él de la cárcel. Durante este testimonio habló acerca de cómo por meses estuvieron trabajando e inclusive que había mucho ruido cerca a la cárcel e inclusive el mismo Chapo y algunos de los presos estaban ya quejándose debido a todo el ruido que se estaba generando. Durante esta época los hijos del capo mexicano fueron los encargados de comprar algunos de los territorios a los alrededores de la prisión y para esta pudieran empezar a hacer el trabajo de excavación y construir este túnel que finalmente terminó con la salida del Chapo Guzmán. Este llegó hasta el punto exacto donde se encontraba. Se trata de la ducha de esta celda. ¿Cómo lograron ubicarlo en esta cárcel? Pues colocándole un reloj que tenía un GPS instalado y de esta manera lograron establecer las coordenadas de su locación. El hermano de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, que hoy tiene 29 años, él tiene 61 y con quien tuvo 2 niñas gemelas, estaba allí abajo esperándolo en una motocicleta, la cual manejó hasta el final de este túnel. Al salir, él logró ser trasladado hasta otro lugar y luego una avioneta lo llevó hasta las montañas de Sinaloa, hasta donde se trasladó para esconderse por los próximos años hasta que fue detenido una vez más. De acuerdo al testimonio de Dámaso López Núñez, fue clave el uso de sobornos que ellos ya habían establecido con diferentes miembros del gobierno y de las autoridades. Y esto se hace evidente después de que es recapturado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a quien, recordemos, se ha acusado de recibir fondos por parte del Mayo Zambada, quien fuera el colíder del cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán. Durante este periodo, el Chapo Guzmán es de esta última detención de la cual no logró escapar y terminó con su extradición a los Estados Unidos y finalmente con este juicio que se adelanta en Nueva York. Es claro que se logró y se trató que se movilizara de nuevo al altiplano. Esto después de que estuviera en esta cárcel y fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Ciudad Juárez. Sin embargo, ellos aseguran e inclusive manifestó que Emma Coronel habló acerca de un pago de $2 millones al director de Penitenciarías de México. Sin embargo, nunca el Chapo Guzmán es trasladado de regreso al altiplano, donde se esperaba se pudiera llevar a cabo otro plan similar al que ya se había estructurado, donde utilizó un túnel para escapar de la cárcel. Durante su testimonio, Dámaso López también habló acerca de estas conexiones y los diferentes trabajos que se esperaban realizar, la cocaína sintética que estaba desarrollando el cartel de Sinaloa e inclusive el mismo Chapo Guzmán en estas cartas que le envía a su secretario, quien en algún momento trató de luchar por el liderazgo del cartel de Sinaloa enfrentándose a los hijos del Chapo Guzmán después de su extradición. Asegura que le decía y le recordaba que simplemente era importante pagar las rentas de las empresas fachadas que tenían en Europa, que hiciera diferentes cosas que se necesitaban hacer y que no fueron claras durante este interrogatorio, ya que estaban hechas en clave y nunca se explicó a fondo de qué se trataba. Pero algo que también se tocó fueron los asesinatos que se habrían ordenado. Dentro de ellos, Dámaso López Núñez se le cuestionó acerca de un asesinato que habría ordenado contra un reconocido periodista mexicano, Javier
Javier Valdés, el cual en este momento no se entró en detalle, esto debido a un lineamiento de cuestionamiento que hizo la Fiscalía para evitar que se tocara a fondo. Ahora está a cargo de la defensa todos los cuestionamientos en contra de Dámaso López Núñez, quienes antes del almuerzo empezaron a cuestionar si había cuerpos, si había evidencia. Esto refiriéndose al video que fue mostrado en la tarde de ayer, donde se le mostraba hacer un interrogatorio violento contra alias El Guacho, quien fuera aliado de Joaquín El Chapo Guzmán. Y durante su testimonio también se revelaron momentos importantes dentro de los negocios del cartel y la guerra que se luchó contra los hermanos Beltrán Leiva, inclusive asegurando que una vez los autos del Chapo Guzmán y de sus pistoleros tenían una X afuera para que el fuego amigo no los golpeara. Y esto es parte de la evidencia que se viene presentando, y desde luego lo que ha sucedido y que ha dejado a todos boquiabiertos es la influencia y el trabajo que llevó a cabo Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, durante estos escapes de la cárcel, y es muy posible que esto es lo que haya llevado al juez Kagan en Nueva York a impedir que ella visite a su esposo o tenga cualquier tipo de contacto físico. Qué crónica, qué crónica. Y el caso de este, que fue el segundo de Guzmán Loera, Dámaso Alonso, el licenciado, pues este era el subdirector del Penal Federal de Puente Grande cuando estuvo ingresado desde 1993-94. Bueno, primero estuvo en el Altiplano, luego lo pasaron a Puente Grande, después del asesinato del cardenal de Guadalajara. Sí, y el cardenal arzobispo de Guadalajara, perdón. Y quiero decirle que cuando lo detienen en tiempos de gobierno de Carlos Salinas, lo mandan al Altiplano, luego lo trasladan a Puente Grande, al Penal Federal de Puente Grande en Guadalajara, en Jalisco, y de allí se escapó. ¿Quién era el subdirector? ¿Sabe quién era el subdirector de seguridad y control? Pues de todo, o sea, el que tenía el control real del penal de máxima seguridad de Puente Grande. Dámaso Alonso, este mismo lugarteniente que se hizo del Chapo Guzmán, y se hizo durante el tiempo que estuvo ahí en la cárcel. O sea, la cárcel era de Guzmán Loera, porque tenía el subdirector de control, pues a sus órdenes, de control de seguridad. Quiero decirle también lo siguiente, que de aquel penal se escapó, bueno, este Dámaso Alonso, como supo que venía una investigación en el año 2000, por ahí de septiembre, renunció al cargo, pero siguió operándole para Guzmán Loera, y como subdirector pues le abría la cárcel para fiestas, grupos musicales, comidas, reventones, visitas de unas y de otras, en fin, él tenía el control del penal federal de Puente Grande, de máxima seguridad, pero el que lo controlaba era Guzmán Loera, que tenía bajo su control a Dámaso Alonso, a Dámaso López. Entonces de ahí se escapó en enero, a los 40 días del gobierno de enero 21 de 2001, 51 días de gobierno de Vicente Fox, y el que lo estaba esperando afuera era Dámaso López. Él dice que no, que él no participó en la fuga, que el que participó en la fuga fue otro reo que también tenía, pues como todos estaban a las órdenes de Guzmán Loera en ese penal, que fue el que lo metió en el carro de la ropa sucia a la lavandería, de la lavandería a la cajuela de su coche, y ahí se lo llevó. Y las revelaciones que están haciendo sobre la fuga del Altiplano, bueno, ya lo seguiremos hablando.